Hola chicos, buenas tardes. Esta clase que la estamos tomando en la tarde, vamos a tomarla como si fuera una tutoría de expresión oral y escrita, y la vamos a utilizar para resolver la guía o para resolver las dudas que ustedes pudieran tener. La mayoría de ustedes ya tiene su guía resuelta, pero vamos a ver qué tanto contestaron y de qué manera para que puedan estar bien seguros de que las respuestas que tienen para estudiar son las adecuadas, porque sería muy grave tener respuestas incorrectas y esas estudiarlas para el examen. Vamos a ver aquí. ¿Qué es una oración unimembre? Am, Son aquellas oraciones que solo tienen un miembro, no tienen ni sujeto ni predicado. Ejemplo, alto ahí. Muy bien. Cuando tenemos unas oraciones unimembres, unimembre tiene un miembro y es el sujeto. Entonces, oraciones unimembres podemos decir son las que solo tienen sujeto. Y si queremos enfatizar, le ponemos así en grandote, no tienen verbo. Así es que las oraciones unimembres no tienen verbo y puede ser, por ejemplo, el gato negro, la flor bonita, la mañana fría, todo aquello que no tenga verbo, como nos dijo el compañero. Muy bien. Oraciones bimembres. Son las que Eh, están compuestas por uno o dos miembros, el sujeto y el predicado. Está compuesta forzosamente dos miembros. No puede ser uno porque sería unimembre. Son dos. Está compuesta por sujeto y predicado. Perfecto. ¿Cómo podemos definir así? Oración bimembre tiene sujeto y predicado. Y recuerden que para que tenga predicado es importantísimo que tenga un verbo conjugado. Por ejemplo, el niño come helado. El niño es el sujeto, come helado es predicado, come es el núcleo del predicado porque es el verbo conjugado, ¿de acuerdo? Entonces, el unimembre solo tiene sujeto como el niño, nada más. Predicado, sujeto y predicado es oración bimembre, el niño come helado y ya tenemos un verbo. ¿Qué es una oración simple? Las oraciones simples solo ¿Afirma o tienen niega algo? y un No, solo predicado. tienen un sujeto y un predicado. Por lo tanto, solo hay un Por verbo lo tanto, solo conjugado hay un como verbo verbo conjugado. predicado. Sí, el de afirma o niega algo es el enunciado declarativo. Oración simple es la oración que solo tiene un sujeto y un predicado, es decir, solamente hay un verbo. Por ejemplo, les decía, el niño come helado o Juan juega fútbol. Juega es el único verbo que tiene, es una oración simple, solo un verbo. Recuerden que es muy, muy importante que localicen los verbos. Si no tiene verbo, es enunciado unimembre. Si tiene un verbo, es una oración bimembre, tiene sujeto y predicado, pero también es una oración simple porque tiene solo un verbo. Las oraciones compuestas son aquellas que tienen ¿cuántos verbos? Dos o más verbos Dos o conjugados. más verbos, por lo tanto hay dos o más predicados. Si les dije, Juan juega fútbol y practica karate, tengo el verbo juega y practica. Ya tengo dos. O Juan juega fútbol, practica karate y lee poesía. Y ya tengo tres verbos. Con que tenga de dos en adelante sigue siendo compuesta. Si tiene un solo verbo y un predicado, es simple. Si tiene dos o más, es compuesta. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Muy bien, vamos al siguiente. Ahora sí, el enunciado declarativo es el que me habían dicho hace algún momento. ¿Cuál fue? Afirma o niega algo. Es el enunciado que afirma o niega algo. Por ejemplo, hoy hace frío. Es una afirmación. Si decimos hoy no llovió, está negando algo, pero es un enunciado declarativo porque solamente está informando. Ese es el declarativo, como el que se da en las noticias. El enunciado interrogativo. Se expresa a través de preguntas. Muy bien, ¿y cuál es su principal signo y por eso lo reconocemos? Un signo de interrogación. El signo de interrogación, todo lo que es entre signos de interrogación es un enunciado interrogativo. El enunciado exclamativo también está muy facilito. Aquellos que expresan emociones. Expresa emociones y en qué signos va para que lo identifiquemos inmediatamente. Signos de admiración. Signos de admiración. Signos de admiración o exclamación se llama de las dos formas y por eso se llama exclamativo. Así que el declarativo afirma o niega. El interrogativo hace preguntas, por eso signo de interrogación. El exclamativo
entre signos de admiración, expresa emociones, sorpresas. El imperativo. Imperativo quiere decir que da órdenes. Entonces, cuando decimos siéntate, cállate, escribe, lava los trastes, limpia el patio, baña al perro, ve por las tortillas, haz tu tarea, apaga la televisión, prende la luz. Cada vez que se da una orden, eso es un enunciado de carácter imperativo. ¿Sí? A ver, denme un ejemplo de imperativo. No estacionarse. No estacionarse, muy bien. Y puede ser desde una sola palabra, el verbo. Come, cállate, escribe, dibuja, cálmate. Puede ser un verbo dando una orden. Muy bien. El desiderativo. Expresa deseo, puedo utilizar la palabra deseo, quisiera y ojalá. Deseo, quisiera, quiero, ojalá. Muy bien, desiderativo es deseo. Acuérdense, desiderativo, deseo. El dubitativo. Expresan duda o inseguridad. Duda o inseguridad, tal vez, a lo mejor, quisiera, probablemente. En el desiderativo, por ejemplo, desearía sacar 10 en el examen de mañana. Es un deseo. El dubitativo, dependiendo cómo nos sintamos, tal vez no me vaya muy bien o quizá no me vaya muy bien. Probablemente no me vaya tan bien. Estamos teniendo dudas, por eso se llama dubitativo. Ahora ya pasamos a oraciones compuestas. Oraciones coordinadas. ¿Cuáles son las oraciones coordinadas? ¿No se acuerdan? Las oraciones coordinadas son las que tienen el mismo valor sintáctico. ¿Qué quiere decir eso? Las oraciones coordinadas son igualmente importantes las dos. Ya les dije que las oraciones coordinadas, subordinadas, yuxtapuestas son oraciones compuestas, es decir, hay dos verbos por lo menos y las vamos a identificar a través de los nexos. En su examen pueden tener, porque nadie se los impide, pueden tener su tarjetita de nexos y dependiendo del nexo que tenga, la oración puede ser coordinada, las oraciones coordinadas pueden ser de conjunción, de disyunción, distributivas, hilativas, adversativas, causales, consecutivas y depende de los nexos. Entonces, coordinadas. ¿Por qué? Porque las dos son igualmente importantes. Si les digo, Pedro canta y María baila, son igualmente importantes. Puedo decir Pedro canta o puedo decir María baila y es punto el nivel de importancia. Las oraciones subordinadas, ¿cuáles son? Son parte de las oraciones compuestas. Son oraciones compuestas, pero la definición es una es la oración principal y otra es oración dependiente. Les decía que las coordinadas, las dos son igualmente importantes. Ninguna es más importante que la otra. Las dos lo son. En la oración subordinada, una forzosamente es la principal y la otra es la subordinada o dependiente. Y cuando veíamos estos ejemplos, les decía que del lado donde quede el nexo, esa es la oración subordinada o dependiente y la que no tiene el nexo es la oración principal. Y una la más importante porque si no las decimos juntas, no tiene sentido. Si les digo, María dijo, ¿está completa la oración? ¿Qué preguntarían ustedes si les digo, María dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? María dijo que hoy no llegaría a clases. Ah, ya tenemos ahí el nexo. María dijo. Y después que hoy no llegaría a clases es la otra oración. Tengo primero el verbo dijo, después llegaría, pero el nexo que hoy no llegaría quedó en la segunda oración. Por lo tanto, María dijo es la oración principal, que hoy no llegaría a clases es la oración subordinada porque tiene el nexo que. Así es que coordinadas tienen el mismo valor. Subordinadas, una es la oración principal, la que no tiene el nexo, y la otra es la oración subordinada o dependiente, la que sí tiene el nexo. Recuerden, para identificarlas necesitan la tarjetita. Si no la han hecho, es importante que la hagan porque eso de estar buscando entre los apuntes les va a quitar tiempo. El examen solo tiene 30 minutos de duración. Y si ustedes están buscando en el cuaderno, porque aunque uno les diga no consulten, pues no estamos ahí para revisarlos. Entonces pudieran caer en tentación, pero por lo menos que lo hagan bien, porque si no, ¿qué caso tiene?
Oraciones yuxtapuestas. Carissa. Sería a través de la puntuación. Muy bien. Coma, punto y seguido y así. No tiene nexos. Lo que utiliza son puntos signos de puntuación. Por ejemplo, tengo frío, coma, me pondré un suéter. Ahí en lugar de entonces me pondré un suéter. Por lo tanto, me pondré un suéter. Si yo pongo un entonces o un por lo tanto, sería una oración coordinada. Si les pongo así que me pondré un suéter, coordinada. Pero si le pongo una coma, es una oración yuxtapuesta. O tengo hambre, me comeré un pan. Tengo hambre, punto. Me comeré un pan. Ahí ya estoy poniendo signos de puntuación y es una oración yuxtapuesta. Son muy facilitas. ¿Qué es un párrafo? Es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí, comienzan con una letra mayúscula y terminan en punto. Una parte o punto final. Aclaren porque si dentro de un párrafo o de un texto hay un punto y seguido, sí está terminando en un punto, pero no tiene una separación. Así es que es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí y empieza con mayúsculas y termina con punto y aparte o punto final en el caso de que sea el último. Muy bien. ¿A qué le llamamos conectores o nexos? Sirven para dar orden y estructura al texto, es decir, le da coherencia o cohesión. Muy bien, y podemos decirlo más fácil, son palabras que sirven de enlace. Son palabras de unión entre oraciones o entre párrafos. Y tenemos todos los que tienen ustedes en su lista de coordinados y subordinadas son nexos. ¿A qué le llamamos acento prosódico? Al que se escucha pero no se marca con tilde. Por ejemplo, Tempestad. tempestad. Ahí la sílaba tónica estad es una palabra aguda, pero es prosódica. ¿Por qué no se le puede poner tilde? Porque termina en D y la regla de las agudas es que termine en NS vocal para ponerle una tilde. Escuela. ¿Cuál es la sílaba tónica? Escuela. Escuela. Cue es la sílaba tónica, no lleva tilde porque termina en vocal y eso es un acento prosódico, el que solo se escucha pero no se marca con tilde. Muy bien. ¿Qué es un acento diacrítico? El que se marca para distinguir las palabras que se escriben igual. Por ejemplo, te y te, mi, el, solo, solo, más, más. Si les digo, te preparo un té, ahí es te, o sea, a ti, es un pronombre. Te preparo una bebida, o sea, te preparo un té y ahí tengo esos dos. Si les pongo, él es el mejor amigo de mi hermano, tengo él y él. Por ejemplo, a mí ni me preguntes, a mí no me interesa. Entonces, aquí, o a mí no me preguntes, a mi hermana sí. ¿Cómo? No escuché que me dijeron. Es que no se escucha, pero bueno. Entonces el diacrítico sirve para separar, distinguir a dos palabras que se escriben igual y la diferencia la hace el acento. El acento ortográfico Se lleva tilde. La palabra lleva tilde. es el que se marca con tilde y se clasifica en 4 grupos dependiendo el lugar donde lleve la tilde. Última sílaba es aguda, penúltima es grave, antepenúltima es esdrújula, antes de la antepenúltima es sobresdrújula. Bueno, ¿qué son las palabras agudas? Son las que se acentúan en la última sílaba. Muy bien, se acentúan en la última sílaba. NS o vocal. Si terminan en NS vocal se les pone tilde, muy bien. Si terminan en otra letra, como vimos hace un momento, tempestad, terminaba en D, por lo tanto no se le coloca tilde. ¿Palabras graves? Se acentúan en la penúltima sílaba y se coloca tilde si terminan en cualquier letra que no sea NS o vocal. Por ejemplo, estrella. Estrella, muy bien. Ahí no lleva tilde, es una palabra prosódica. Es un ejemplo de palabra prosódica porque termina en vocal. Pero tenemos, por ejemplo, hábil. Hábil. Se acentúa la A, es la penúltima sílaba y como termina en L, sí se le pone tilde. Lápiz. La es la sílaba tónica, lleva tilde porque termina en Z.
árbol. El acento lo lleva en la A, ar es la penúltima sílaba, se le pone tilde porque termina en L. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Esas palabras siempre se acentúan en la antepenúltima sílaba y no importa en qué letra termine. Muy bien. Por ejemplo, cerámica. ¿Sí? Cerámica, cómica, cántico, esdrújula, tónico, son palabras esdrújulas porque su sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba y no importa en qué letra terminen, siempre se van a acentuar, si, repito, si la tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, mágico, mágico, está en ma, la sílaba tónica, y es última, penúltima, antepenúltima sílaba, por eso es una esdrújula. Las sobresdrújulas Se acentúan siempre con tilde y sus sílabas tónicas se encuentran antes de la penúltima sílaba. antes de la antepenúltima. Antes de la antepenúltima. Ajá. ¿Qué más? ¿O era todo? Maestra, una pregunta. Sí. ¿La guía igual la podemos responder ahí mismo o Puede ser como fuerzas tiene quieran. que ser extra? Puede ser ahí mismo, la pueden imprimir, pueden pasarla al cuaderno, como ustedes quieran. Ah, ok, maestra, gracias. Sí, entonces las sobresdrújulas son palabras largas porque debe ser antes de la antepenúltima. Recuerden que se empieza a contar al final de la palabra. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Mínimo debe ser palabras de 4 sílabas para que antes de la antepenúltima lleve el acento. Por lo tanto, son palabras generalmente compuestas con pronombres, con adjetivos, con adverbios, para que pueda ser una palabra larga. Por ejemplo, dibújaselo. Dibújaselo. En bu se acentúa y entonces es última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima sílaba. Vamos a la parte práctica. Todo lo que vimos ahorita son los aspectos teóricos que vimos en el módulo 3 y en el módulo 4. Vamos ahora a la parte de los ejercicios porque hay ejercicios en el examen. Señala qué enunciados son unimembres y cuáles son los bimembres. ¿Cómo los puedo distinguir? Eso lo debemos de tener muy claro al principio para no equivocarnos. ¿Cuáles son los unimembres? ¿Cuáles son los bimembres? ¿Cuáles son los unimembres? Los que solo tienen un sujeto. Solo hay sujeto, es decir, no hay verbo. ¿Y los bimembres? Los que tienen dos o más sujeto y predicado. No, tienen solo un sujeto, pero tienen un verbo. La diferencia, unimembres es uno, bi es dos, pero uno es el sujeto y bimembres es sujeto y predicado, por eso son dos elementos. Sujeto, uno, predicado es el segundo. Y para saber que hay predicado, debemos tener un verbo conjugado. Por lo tanto, lo primero que tienen que buscar es el verbo. Si tiene verbo conjugado, siempre es bimembre. Si no hay verbo conjugado, es unimembre. Un invierno largo y frío. ¿Hay verbo? Los No. verbos son las palabras de acción. No, entonces, ¿qué enunciado es? Unimembre. Unimembre. Agradezco a todos por haberse comprometido. Bimembre. Bimembre tengo agradezco y haberse, incluso hay dos, es bimembre. El año pasado dijo exactamente lo opuesto. ¿Hay verbo? No. Claro que sí. Sí. ¿Cuál es el verbo? Tiene que ser una acción. Dijo. Dijo es el verbo. ¿Es una oración de qué tipo? Bimembre. Bimembre. No tengas ninguna duda. ¿Hay verbo? No. Claro que sí. Tengas. Yo tengo, tengo, tengas, tenga, tengamos, tengan. Tengas es el verbo y es un enunciado de qué tipo? Bimembre. Bimembre. Abracadabra. Es unimembre. Unimembre, no hay verbo. Ya entendí el tema. ¿Entendí? Sería. Entendí es el verbo, es enunciado. Bimembre. Bimembre. Gracias. Unimembre. Unimembre porque no hay verbo. Perfecto. Siguiente. Indica si las oraciones son simples o compuestas. Simples si solo hay un verbo.
compuestas si hay dos o más verbos. No se vayan a confundir, chicos. Unimembre y bimembre con simples o compuestas. En unimembres no debe haber verbo, en bimembres debe haber verbo. Oraciones simples, un solo verbo, oraciones compuestas, dos o más. La película estuvo buenísima. ¿Cuántos verbos hay? Uno. Uno. ¿Qué oración es? Simple. Simple. Carlos está en problemas y necesita nuestra ayuda. Verbos. Está y necesita. Está y necesita. Oración. Compuesta. Compuesta. El museo está en remodelación, por lo que estará cerrado 6 meses. Verbo o verbos, ¿cuáles son? Está Ajá. y estará. Son dos. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Compuesta. Compuesta. El baile es buen ejercicio. Es simple. Buen. No, buen no. Es el verbo copulativo más utilizado. Soy, eres, es. Entonces es. ¿Cuántos hay? Solo uno. ¿Qué oración es? Simple. Las caricaturas divierten a los niños. Sin embargo, algunas son violentas. Verbos. Divierten y algunos. Divierten y son. Es el verbo ser. Es el verbo ser en singular. Son es el verbo ser en plural. Recuerden, estos son los que utilizan en sus proposiciones en lógica. Es el verbo que se utiliza. Muy bien. ¿Es qué tipo de oración? ¿Simple o compuesta? Compuesta. Compuesta. Muy bien. Indica a qué tipo de enunciados por intención del hablante pertenecen los ejemplos. Son, por intención del hablante, pueden ser declarativos los que afirman o niegan, interrogativos hacen preguntas, signos de interrogación, exclamativo expresan emociones o sorpresas, signos de admiración, imperativo dan órdenes, dubitativos, dudas, desiderativos, deseos. Los militares desfilaban con mucho orgullo. Declarativo. Declarativo. ¿Qué música prefieren los jóvenes? Interrogativo. Interrogativo. Probablemente el comerciante venderá mucho este mes. Dubitativo. Dubitativo. Ojalá que la enfermera atienda muy bien al paciente. Desiderativo. Desiderativo. Juega con tu hermanito. Imperativo. Imperativo. El show fue magnífico. Exclamativo. Exclamativo. Estas son muy fáciles, creo que no, ahí pierde. Indica si las oraciones son coordinadas, subordinadas o yuxtapuestas. En estos es donde van a utilizar su tarjeta de nexos. Fui al cine con mis amigos y nos divertimos mucho. ¿Cuál es el nexo para saber qué tipo de oración es? Y. ¿Y qué tipo de oración es? ¿Es coordinada, subordinada? Coordinada. Coordinada. Te prometo que cumpliré con el trato. ¿Cuál es el nexo? ¿Qué? ¿Qué tipo de oración? Subordinada. Subordinada. Llegaré tarde. No te preocupes. Es la coma y es yuxtapuesta. Muy bien, es yuxtapuesta. Fui a la farmacia, sin embargo, no encontré el medicamento indicado. ¿Nexo? La coma. La coma. No. Sin embargo. Acuérdense, cuando estábamos en clase les dije que por cuestiones de redacción, después, antes o después, o en las dos ocasiones de un sin embargo, de un nexo adversativo, se pone una coma. Pero si tenemos coma y nexo, es más importante el nexo. Por lo tanto, esta no es una yuxtapuesta. El nexo es, sin embargo, ¿qué tipo de oración es? Adversativa. Adversativa. Ojo con eso, muchachos, porque por cuestiones ortográficas siempre va una coma cuando hay un sin embargo, más, no obstante. Es coordinada la oración. Coordinada. Unos limpiarán la casa, otros la adornarán. ¿De qué es? Coordinada. Es coordinada, distributiva, pero solo quiero que me digan aquí que es coordinada. Unos, otros. Ajá. Fuimos de paseo donde tanto habíamos deseado. Nexo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tipo es? Subordinada. Subordinada. Te hablaron por teléfono. Urge tu presencia en el trabajo. Es yuxtapuesta. Aquí sí es yuxtapuesta porque no hay nexo. Quien cenó al último lavará los trastes. Nexo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tipo de oración? Subordinada. 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 Perfecto.
Subraya los nexos en las siguientes oraciones. Te quiero, no obstante, no puedo confiar más en ti. No obstante, No obstante, muy bien. Iré al teatro que me recomendaste. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. O vas a la fiesta con tus amigos o sales el fin de semana con tus primos. O. O. Hay dos. ¿Qué tipo es? Bueno, aquí, bueno, no les pregunté el tipo. Aquí, si es una sola O, sería una disyuntiva. Aquí tenemos dos, es una distributiva. Tengo mucha prisa, no puedo atenderte. Punto. ¿Hay nexo? No, Sí, es el punto. No, el punto. puntito no es un nexo, es puntuación. Y aquí lo marcaríamos. Estoy cansado, así que iré a descansar. ¿Nexo? La coma. No. ¿Qué? No, la coma. Así que, punto. Así que. ¿Y de qué tipo es un así que? Subordinada. Subordinada. Perfecto. Encierra la sílaba tónica en las siguientes palabras. Ya les había recomendado que para poder identificar la sílaba tónica, la pronuncien por sílabas despacito y que generalmente nosotros hacemos una pausa cuando estamos ante la tónica. Camisa. ¿Cuál es la sílaba tónica? Mi. Misa. Perfecto. Mi. Terremoto. Mo. Mo. Acantilado. Can. No. la, La. Ti. La. La es la sílaba tónica. Es la sílaba tónica. Amistad. Ta. ¿Cuál? Tad. Tad es la sílaba tónica. Elefante. fan, Fan. Valladolid. do, No. Valladolid. li, Lid es la sílaba tónica, es una palabra aguda. Singapur. ga, Bur. Si fuera acá sería Singapur. Sin. Singapur. Sin. Tampoco. Sin sería Singapur. Pur. Pur, ya no nos quedaba otra. Singapur es una palabra aguda. Es princesa. C. te, C. T es la sílaba tónica. Subraya los pares diacríticos. Es decir, son dos palabras iguales, nada más que una lleva acento y otra no. ¿Te sirve un té? T. Te. Té. Sé que no se necesita mucho esfuerzo en esta actividad. se, C. 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 Él es el mejor amigo de mi hermano. Él. Él. Y bien temprano, sí te acompaño a la biblioteca. sí, Sin. Sí, perfecto. Quiero más helado. Asumo que más, Más. Muy bien. Acentúa las siguientes palabras y clasifícalas en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Canción. On. On. En la O. Y como está acentuada en la última sílaba, ¿qué palabra es? Aguda. Aguda. Después, bueno, aquí ya le puse el acento, se me fue. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Está acentuada la última? aguda, Aguda. Trébol. ¿Dónde va el acento? Tre. En la E. La E. ¿Qué tipo de palabra es? Última. Grave. Es palabra grave. Numérico. En la E. En la E, ¿qué tipo de palabra es? Última, penúltima, antepenúltima. Esdrújula. Esdrújula. Rubí. En la I. Y como está acentuada en la última sílaba, ¿qué palabra es? aguda, Aguda. Hábil. En la A. En la A, última, penúltima sílaba. Si es penúltima, es palabra grave, grave. Cómico. Cómico. En la primera O. Primera O, última, penúltima, antepenúltima. Está en la antepenúltima, es Esdrújula. 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 Préstaselo. En la primera E. En la primera E, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, es sobre esdrújula, esdrújula. Química.
Química. Química. En la primera I. La primera I, última, penúltima, antepenúltima. ¿Esdrújula? Esdrújula. Colibrí. En la última I. Última I, y como está en la última sílaba, es palabra Aguda. aguda. Trágicamente. Tra lleva en la primer A. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima es Sobre esdrújula. brújula. Brújula. En la primera U. En la primera U, última, penúltima, antepenúltima. ¿Qué es? Esdrújula. ¿Esdrújula? Esdrújula. Césped. Césped. En la primera E. En la primera E, y es última, penúltima, Grave. traición. En la O. En la O, y es una palabra aguda porque está en la última sílaba. Sólido. En la primera O. La primera, última, penúltima, antepenúltima. ¿Sí? Antepenúltima, ¿qué tipo de palabra es? Sobre esdrújula. No. Última, penúltima, antepenúltima. Esdrújula. Exactamente. Infectándosele. Infectándosele. En la A, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Cien pies. En la última E. En la última E, como está en la última sílaba, es palabra Aguda. aguda. Mármol. Mármol. En la A. En la A, última, penúltima sílaba, es palabra Grave. grave. Es una palabra grave y terminamos. Como ven, no es tan complicado. En la cuestión de la acentuación, casi todo mundo nos aprendimos una regla, pero olvidamos la excepción. Todo mundo dice, las palabras que terminan en on se acentúan. Cierto. La excepción son los verbos. Y muchos le ponen caminaron, quisieron, compraron. Los verbos, aunque terminen en on, no se acentúan. Si dicen comieron, es comieron. Si le ponen la o, diría comieron. La estarían volviendo aguda y no. Comieron es una palabra grave. Vivieron, si le ponen en el acento sería vivieron. Así que recuerden, los verbos, aunque terminen en on, no se acentúan. Muy bien, chicos, pues esto sería todo. ¿Alguna duda? No, ninguna, maestra. ¿No? Lo hicieron excelente, muchachos. Pues sí, fueron bastantitos alumnos que se conectaron a la sesión de hoy. Les agradezco mucho. Y pues por mi parte esto sería todo. Espero que les vaya bastante bien en sus exámenes. Y pues bueno, les agradezco, muchachos. Gracias por participar, los quiero mucho. Siempre tan responsables mis niños. Hasta pronto, chicos. Cuídense mucho y échenle muchas ganas. Gracias, maestra. Igualmente. Hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, igual felices fiestas, feliz Navidad. Pero no se arriesguen, de verdad no salgan, chicos. Cuídense mucho. Porque los quiero conocer y quiero que me conozcan personalmente y yo los quiero conocer. Entonces, hasta pronto, chicos. Nos vemos. Pórtense bien para que los visite Santa Claus y los Reyes. Ellos son mágicos y sí llegan. A ver si me traen un punto en expresión. Ay, yo creo que sí. Luego, nos vemos, chicos. Hasta luego, maestra. Hasta luego.